para resumir, ¿cuál es la situación en este momento? Alianza Lima regresó a Primera División y el equipo Carlos Stein baja por estos 2 puntos que le fueron retirados por el TAS. Esta es la situación exactamente. Sí, bueno, es una forma de verlo para nosotros que somos un poco más celosos en el lenguaje por un tema legal. Nunca bajamos. Nosotros nunca perdimos la categoría, pero sí, lo que dices es correcto en términos didácticos para que la gente lo pueda entender. Alianza, cuando termina el campeonato, en términos reales, termina en el puesto 18, eso significa 18, 19 y 20 pierden la categoría. Carlos Stein se queda en el puesto 17, pero luego con el fallo del TAS, que era un tema para todos los que estamos vinculados en el tema del fútbol, un tema que iba a ocurrir o un poco más que evidente, o en fin, podemos llamarlo de mil formas, se negaban a reconocer que esa era una posibilidad. Postergando el campeonato una semana, quizás nos hubiésemos evitado todo este tema, pero en este momento, sábado, a las 10:30 de la mañana, Alianza Lima es equipo de Primera División o de Liga 1, como lo quieran ver. Ahora, eso deja cierto sinsabor, ¿no? Porque finalmente, pese a que ustedes digan lo contrario, digamos, ha sido en la mesa, digamos, ¿no? En la mesa del TAS, donde se ha resuelto esto, porque hay algo que yo no entiendo de esta decisión del TAS. El TAS dice que en la medida de que Carlos Stein incumplió con pagos, pierde 2 puntos. Pero yo no sé si el TAS sabía que la Federación Peruana de Fútbol, a raíz de la pandemia, decidió flexibilizar las exigencias de pagos y que se fue permisivos desde la Federación, no con Carlos Stein, con la mayor parte de clubes. Entonces, si se aplica el criterio que se ha aplicado a Carlos Stein, ¿cuántos puntos habría que quitarle a otros clubes? Porque tendría que ser razonable. O sea, si la decisión de la Federación de ser flexibles no vale en el caso de Carlos Stein, no vale para nadie. Entonces, ¿cuántos puntos perdería Universitario por sus retrasos o incumplimientos? Sí, tantos montones de otros como clubes. Carlos Stein y otros 10 equipos posiblemente lo mismo. Pero esto ya es un 10 tema equipos. más estructural. Sí, 10 equipos. Sí, este es un tema ya más estructural, Nicolás. Yo te explico un poco. No estamos ni juzgando un partido de fútbol, ni estamos juzgando el resultado de un partido. O sea, esto no es un pleito entre Carlos Stein y Alianza Lima. Cómo quedaron en ese partido en los 90 minutos. No, esta es una sanción de tipo administrativa que involucra un comportamiento más de estructura o de sistema. Es decir, la plata llegó al fútbol de tal manera que deformó quizás el tema de jugar por los colores, la mística, lo que tú conociste, lo que yo conocí como fútbol de Cueto, Cubillas, Perico León, Teófilo Cubillas, estos grandes cracks. Ya no es el mismo fútbol de ahora. Hoy día estamos viendo un partido donde juega Renato Tapia con el Real Madrid, un equipo de 100 millones de dólares contra un equipo de 20 millones de dólares. La televisión mercantilizó, comercializó, levantó el fútbol a un nivel de la industria más poderosa del mundo. En fin, todo esto tiene que ser regulado y se regula a través de un fair play financiero. Eso significa que hay reglas para todo el mundo, en toda Latinoamérica, a través de comisiones que revisan el licenciamiento. Es decir, Nicolás Lúcar es un hombre que es probo, que no tiene antecedentes penales, judiciales, se sienta en la televisión, comienza a hablar, es líder de opinión, y esto es lo mismo. Los equipos que entran al mundo profesional tienen que cumplir como instituciones, no como equipos. Y la evaluación que se ha hecho, insisto, no es un tema exclusivamente de Carlos Stein, sino de un equipo que sistemáticamente incumplió a pesar que ha habido un COVID, a pesar que no ha habido normas flexibles. Sí. Pero el reclamo que ustedes han llevado al TAS es que le quiten los 2 puntos al Stein. Correcto. Nosotros lo que hemos ido a hacer es decir, señores TAS, aquí en la justicia peruana, 3 veces no nos han amparado un pedido de que le retiren los puntos a Carlos Stein por haber incumplido sistemáticamente normas específicas de la comisión de licencia. ¿Qué significa eso? Que no pagó a sus trabajadores, que no pagó las obligaciones previsionales y que no pagaron los tributos de cuarta y quinta categoría. Eso está previsto en el reglamento que todos conocemos, los 20 equipos que participamos. Pero ese reglamento
Hemos invitado también a conectarse, Marcos, si lo permites, a Oscar Paz, conductor de Exitosa Deportes, y a JP Torres, Juan Pablo Torres, productor de Exitosa Deportes. Le doy la bienvenida a ambos. Muy buenos días. Oscar, JP. Hola, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Yo tengo una interrogante. Saludos para todos. Se la estoy haciendo a Marco Jara y Sí. se la transmito a ustedes. El TAS dice que como Carlos Stein incumplió, pierde los 2 puntos. La pregunta es, ¿sabía el TAS de que la federación por el COVID había decidido flexibilizar las exigencias para los pagos? Y que no solamente en el caso de Carlos Stein, sino de Universitario, que es el club más importante, y unos 10 más, como nos acaba de confirmar Marco. Si se aplica el criterio que se le ha aplicado a Carlos Stein, no sé qué pasaría. ¿Cuántos puntos perdería Universitario si le aplica sanciones por los retrasos de incumplimiento? Lo que pasa, Nicolás, que estas flexibilidades eran para los equipos que no tenían problemas y habían cumplido hasta antes de la pandemia. Y Carlos Stein evidentemente ha venido incumpliendo desde el arranque del campeonato. O sea, no es exclusividad o producto de la pandemia de que este equipo no haya cumplido con sus obligaciones. Es más, cuando el TAS destapa el expediente de licencias, encuentra que este equipo tenía 41 faltas al reglamento y solo 16 sanciones. Claro, pero eso no ha pasado con los otros equipos el año pasado. Yo creo que acá hay un problema de reglamentación, que o sea, efectivamente por ejemplo, sí. Marco acaba de hay decir, una serie de. Si te pones estricto en este momento, 10 equipos, yo no sé en qué situación estarían. Porque se han atrasado o simplemente no han cumplido. Sin duda. A ver si por favor podemos solucionar un tema de audio porque tengo doble retorno. Si me ayudan porque escucho mi voz cada vez que hablo y es difícil. Lo que quería decir es que cuando tú dejas a criterio la aplicación de sanciones, sin una indicación clara de qué corresponde aplicar en cada situación, por ejemplo, cuándo multa, cuándo pérdida de puntos, cuándo prohibición de contratar jugadores o cuándo juegas sin público, ¿okay? Si este criterio no está claramente establecido en el reglamento, esto se presta para especulaciones y esa voluntad. Entonces yo creo que el TAS se ha dado cuenta de esta parte de la reglamentación que no es clara y deduce que Stein debió ser sancionado igual que en otros casos, ¿no? O sea, ¿cuándo pierdes puntos? ¿Cuándo te castigan para que no contrates? O sea, ¿cuál es el criterio? El reglamento no es claro en ese aspecto y creo que se tiene que corregir para evitar otra vez este tipo de problemas más adelante. Ahora, ¿qué se va a hacer? Porque tiene que tener consecuencias esto, ¿no es cierto? O sea, no solamente en relación a Carlos Stein, tiene que tener consecuencias para todos los que han tenido incumplimientos, pese a la flexibilización que estableció la federación, porque bajo ese criterio, según el TAS, o cumples. Y si no cumples, pues sanción y pierdes ¿Sabes qué puntos. pasa, Nicolás? ¿Sabes qué pasa, Nicolás? Acá hay un tema clarísimo. A ver, los equipos tienen como principal de ingreso los derechos de televisión, ¿ok? Y durante toda la pandemia, el consorcio del fútbol peruano cumplió puntual y no descontó ningún dólar a los equipos. Entonces, si tu principal fuente de ingresos no te falla y te paga puntual, tú no tienes por qué retrasarte, ¿de acuerdo? Pero hay un problema de fondo acá, que Carlos Stein, Yacuabamba, Grau de Piura y un equipo más, Alianza Universidad de Huánuco, cuando ingresaron a Primera División ya estaban vigentes los nuevos estatutos que decían que los derechos de televisión iban a ser negociados por la Federación Peruana de Fútbol. Entonces la Federación Peruana de Fútbol, por una razón que la verdad hasta ahora de la propia FPF no se conoce, no llegó a un acuerdo con el consorcio del fútbol peruano que ofrecía 4 millones para estos equipos. Incluso hubo hasta 3 reuniones y la federación devolvió el contrato. Y pasaban los meses, o sea, ¿qué pasó? Que estos clubes no recibieron dinero de los derechos de televisión. ¿Perdón? ¿Y qué pasó con los derechos de televisión para estos pequeños clubes? Entonces la federación no firmaba con el consorcio, que era la empresa que presentaba una oferta clarísima, de manera rara, sospechosa, ¿no? Y recién en agosto
hubo un acuerdo con DirecTV y luego nos enteramos que este acuerdo era comercial y no a cambio de dinero, y que la federación estaba asumiendo el pago de las planillas de estos 4 equipos al no tener una empresa que ofrezca dinero. Entonces, y ayer el tesorero, de Carlos Stein, el señor Carlos Rodríguez, que es hermano del presidente, confirmó una información que nosotros ya la teníamos desde hace muchísimos meses, que la federación pagaba parte de las planillas y todos los meses se retrasó. El señor Rodríguez dice, la federación me daba el 40% de las planillas, que era más o menos 100.000 en total al mes. O sea, estamos hablando de 40.000 y un poquito más de dólares. Y se retrasaba todos los meses. Entonces, si la federación que me da la plata para pagar se retrasa, ¿cómo su tribunal de licencia me va a sancionar? Entonces, eso es un conflicto que generó la propia federación por no firmar con el consorcio. Ahora, ¿qué dice JPT? Hola, ¿Cuál es tu Nicolás, juicio, Oscar, JPT, ¿qué tal? sobre todo este tema? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, lo que pasa es que la situación de Stein es un poco el reflejo de la ineptitud de la gente de federación y de quienes manejan todo el tema de licencias, ¿no? Tú hablabas bien de que había muchos clubes a los que había que sancionar. En este caso el TAS se pronuncia sobre Stein porque Alianza presenta un reclamo netamente sobre Stein, obviamente, porque era el club que si al quitarle puntos lo iba a beneficiar de alguna manera, por supuesto. Y justamente lo que hablaba Oscar, ¿no? O sea, el mal manejo de la gente de licencias a cargo de la señorita Romina Fernández, que es de Chile. Pero JPT, disculpa que te interrumpa ahí, pero yo entiendo que Romina ha hecho su chamba, es decir, está el reglamento, es impecable, pero las decisiones no las toma la gerencia. La gerencia pone la información. La decisión la toma la comisión de licencias y el tribunal, no la gerencia. Justamente, la gerencia es un ente puramente por ejemplo, técnico. Por ejemplo, si tú lees el punto 1 de la resolución del TAS, habla de la legitimidad de Alianza para reclamar cuando tomó parte del caso de Stein desde octubre del año pasado y que reclamó ante la Comisión de Licencias y luego ante el tribunal y que le dijeron, no, tú no eres afectado, tú no eres parte del caso, tú no tienes nada que ver, esto continúa así. Sin embargo, el TAS reconoce la legitimidad de Alianza Lima, por ejemplo, para reclamar sobre el tema, ¿no? O sea, esos conceptos que no los tenía bien claros la gente de licencias y que pues, así como fue el caso de Stein, no tomaron la decisión de quitarle puntos. Se citaba el caso universitario, puede ser de municipal a principios de año, o sea, no había un criterio uniforme de cuáles eran las sanciones y tampoco actuaban sobre el tema, o sea, tampoco sancionaban. Claro, pero lo que es importante determinar ahí, es decir, tú tienes una gerencia de licencias que te pone la información sobre blanco y negro. ¿Quién debe, qué debe? Pero así milimétrico, porque los tienen a todos absolutamente controlados. La decisión de qué haces con esta información no es de Romina, es de la comisión, es de la federación. Pero es todo el sistema de licencias. Y por encima de eso, cuando hay conflicto, del tribunal. Entonces, por eso es lo que voy es. Pero es que si en el caso de Stein, el TAS dice, pese al acuerdo de la federación de flexibilizar los cobros, eso ni lo tome en cuenta. Dice, no pagó, pierde puntos. Bueno, que se aplique eso para todos. ¿Cuántos puntos perdería Universitario si aplicas el mismo criterio que para Stein? Es que, ¿qué entendemos por flexibilizar? Porque, a ver, hay plazos que respetar, hay fechas que se tienen que cumplir, porque en el Perú si tú hablas de flexibilizar, Nicolás, entonces cada uno hace lo que le da la gana, paga tarde y se convierte en una competencia desleal, claro. Porque la mayoría de equipos ha cumplido, porque el consorcio, que es la principal fuente de ingresos de los clubes, ha pagado puntual, pero el problema es que la federación se metió en un lío tremendo por no firmar con esta empresa y por asumir los costos de la planilla, y como no tenían plata, buscaban de todos lados para pagar a uno y otro equipo, y los abonos llegaban tarde. Entonces, la federación es el responsable número 1 de esto. Claro, pero entonces no le puedes atribuir por el consorcio y que los no le puedes atribuir a Carlos Stein la responsabilidad por no haber pagado, cuando a su vez la federación no ha cumplido con Carlos Stein.
Lógico. O sea, yo, Carlos Stein, si no me dejas negociar, ¿ok? Con la empresa que le paga a todos puntual, entonces me amarras las manos y no me dejas tener un ingreso importante. Y encima tú dices, ya, yo te voy a dar. Y si me pagas tarde, entonces, ¿cómo cumplo? Para mí, este lío tiene como principal responsable a la actual gestión de la Federación Peruana de Fútbol y claro, y de todo no fichar con el consorcio, creo que tiene que ver con un lío que hay en Conmebol entre el presidente Domínguez y Paco Casal, ¿no? Y eso se ha trasladado al Perú y lamentablemente ha generado todo un problema enorme que el TAS logró destapar y nos enteramos la verdad. Una verdad que ya habíamos presentado en Exitosa desde hace muchos meses. Marco, mira, yo no soy un hincha fanático, yo soy un simpatizante de muchos años de Alianza Lima, pero a mí no me ha dejado un buen sabor esto. O sea, a mí me hubiera gustado ganar en la cancha y que Alianza Lima se mantenga en primera división por sus méritos futbolísticos, no por una decisión del TAS. Sí, Marco. correcto. Ese es el mundo ideal, ¿no? O sea, eso es lo que todos los hinchas del fútbol queremos. En primer lugar, sobre lo que has dicho previamente, Romina Fernández sí tenía competencias y ella no nos dejó participar en la comisión de licencias y en el tribunal. Es decir, no nos dejó tocar el fondo en ambos cuerpos colegiados. Ella, con el primer reclamo que nosotros hacemos, ella nos dice, ustedes no tienen competencia acá, este es un problema entre Carlos Stein y la federación. Y nosotros le decíamos, pero lo que ocurra ahí nos afecta directamente, tenemos participación en el tema. Lo que finalmente el TAS terminó diciendo era cuestión de óptica, mirar, y justo lo que tus periodistas acaban de comentar, se hubiese evitado todo esto. Yo salí en la televisión el 15 o el 19 de diciembre, diciéndole que si no nos amparan el pedido, ojo, no estoy hablando de darnos la razón necesariamente, si no nos hacen participar de este proceso, lo que va a venir va a ser peor porque vamos a terminar en una indemnización por daños y perjuicios si es que terminan perjudicando a Alianza Lima por lo que esto significaba. De hecho, hay un tema competitivo de fútbol que todos estamos resignados a aceptar. No, que lo que significa Alianza cuánto es. Bien, ¿no? En millones de dólares de derecho de televisión, ¿de qué estamos hablando, Marco? 11 millones. ¿Cuánto recibe Alianza Lima por derecho de televisión? 7 millones. 7 millones por lo menos. Sí, claro, eso en lo que es televisión. Luego, fuera de eso, está toda la sponsorización y la contratación. No te olvides que nosotros teníamos jugadores de los que hemos tenido que prescindir en un número de 15, cuyos salarios estaban por encima de los 8, 10, 12 mil dólares. Todos estos han tenido que resolverlos y replantear toda una estructura salarial para la competición de segunda división. Ya te imaginas esta chamba de diciembre y enero. Ahora, yo creo que de todo esto hay que sacar lecciones, ¿no? Pero lo que a mí me preocupa es la información que yo estaba indagando en los últimos días. Si te pones estricto con respecto a la aplicación de las reglas que se establece de licenciamiento en el fútbol peruano, se va a la mitad, fácil. La mitad no califica. Correcto. Por incumplimientos en los pagos, por el estado de sus infraestructuras, olvídate. ¿Qué se va a hacer con eso? Yo permanentemente te escucho en la radio y esto es exactamente lo mismo. Si tú permites que una empresa extractora extraiga, impacte, no indemnice, no tenga mitigación ante su zona de influencia, los demás van a hacer exactamente lo mismo. Tus periodistas se lo decían, la federación se mete en un problema porque no puso orden desde el principio, porque fue laxo en sus decisiones, porque se metió en sus comisiones de justicia, se metió en lo que es comisión de licenciamiento para favorecer a unos y a otros y tratar de equiparar. Si tú tiras una regla clara y haces que todo el mundo cumpla esa regla con el rigor al que no estamos acostumbrados los peruanos culturalmente, e insisto, te escucho permanentemente en tus alocuciones en la radio, bueno, esta es la consecuencia, terminamos resolviendo en un nivel internacional muchos insatisfechos, tu preocupación es la preocupación de muchísima gente en el Perú, y se rompe una estructura que aparentemente debería ser de méritos en preferencias individuales y personales. Si Alianza Lima no hubiese reclamado, hubiese pasado lo que todo el mundo había previsto. Nos llegamos a segunda, otra vez los incumplimientos hubiesen sido estuviesen a flor de piel, la nueva o la junta directiva de la federación
estuviese sobrevivido frente a un mamarracho de administración de justicia y obviamente el campeonato se hubiese desnaturalizado desde todo punto de vista, como ahora lo dice, de Universitario, de Cantolao, de Boys, de Yacuabamba y todos los equipos que vinieron incumpliendo sistemáticamente, ¿no? Es decir, acá hay una reacción de Alianza por reclamar y por eso es que nos atienden a nosotros. Si los demás equipos se hubiesen reclamado, también los hubiesen atendido en función de los intereses de cada uno. Pero por eso yo le transfiero la interrogante para terminar con este tema, ¿no? Es decir, ¿cuál debería ser la conclusión más allá de la decisión de que baja Stein y se reconoce el derecho de Alianza Lima a haber reclamado sobre este tema, etcétera? ¿Qué se va a hacer con los incumplimientos? La reflexión es clara, Nicolás, y a todos los presentes, y es que, si bien es cierto, Licencias tiene que fiscalizar y se encarga de velar por la competencia leal o evitar la competencia desleal en el fútbol peruano, tendrá que sancionar al grande, al chico, al que tiene o al que no tiene. O sea, no se pueden ocultar este tipo de cosas. Y si tenemos que quedarnos con menos equipos, bueno, tendrá que hacerse eso. Pero no puede ser de que Stein haya incumplido o haya cometido 41 faltas al reglamento y no se lo haya sancionado con todo el peso de la ley en cuanto a los temas deportivos, ¿no? Incluso pudo ser Stein, si era Yacuabamba estoy seguro que pasaba lo mismo porque Yacuabamba también se ha retrasado en los pagos. Si era Grau, también seguramente Grau perdía en el TAS. Y otro dato, el presidente de Yacuabamba, Hernán Saavedra, reveló en Exitosa Deportes que sumando todas las cuotas que le pagó la federación con respecto a los derechos de televisión, ha llegado a calcular que todo suma $600.000 y el consorcio ofrecía 1 millón. O sea, yo no entiendo realmente esta decisión de parte de la actual gestión de la FPF. Negociamos por menos, o sea, no firmo contrato con una empresa que paga más y yo al final te voy a dar menos plata. Y ayer la gente de Stein también confirmó que en total sus derechos de televisión estaban valorizados en $600.000. O sea, yo no entiendo nada. Espero que en algún momento se pueda aclarar. Nos encantaría conversar con el presidente de la federación para que nos diga por qué tomó esta decisión y por qué a raíz de esto generó todo este caos. Y ojalá que este año Licencias trabaje bien, porque trabajar bien no solo es detectar qué has hecho mal, sino también sancionar. Porque hoy la información la tiene. ¿Cómo me enteré de esto? Pero fíjate, no la aplican. Osquitar, yo pregunté sí, de dónde salió la información de la gerencia de licencia. O sea que la información ¿y por qué no hubo sanción? De las infracciones. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta que hay que hacer para arriba. O sea, ¿por qué? Si tú tienes una gerencia que te emite una información rigurosa sobre cumplimientos o incumplimientos, que está así ordenadito. Ahora, y eso si yo soy integrante de gerencia, si yo trabajo en licencia y me doy cuenta que pasan los meses, presento y no me hacen caso, presento y no me hacen caso, presento informes y no me hacen caso, me voy, porque al final termino mal. Si no van a respetar mi trabajo y mis decisiones, entonces tengo que dar un paso al costado, porque parece que todo esto está a la medida. A mis amigos todo y a mis enemigos nada. Por supuesto, está la medida, claro. Ahí tienes una oficina que se llama Oficina de Control de Estados Financieros, la OCEF. Ella sabe absolutamente todo, esa oficina le pasa, que además es una auditora especializada, no es 4 amigos del barrio, es una auditora especializada que lo que hace es pasarle la información a la gerenta, en este caso a Romina, en ese momento, y ella no hacía que se cumplieran las reglas con el rigor que Nicolás nos está preguntando. Ahí es donde se hacía el favoritismo, donde muy bien señalas que para mis amigos Lazo y para mis enemigos la ley, ¿no? Lo que tendría que pasar es de alguna manera lo que dice Oscar, sinceremos el fútbol peruano de una vez. En algún momento esto tiene que ocurrir. Si queremos pensar en serio en jugar los próximos mundiales, tenemos que comenzar por poner orden en el campeonato de fútbol profesional. Pero terminemos con una buena noticia. Viene Jefferson Farfán. Eso es bueno, eso es para celebrar. Eso es para celebrar. Sí. Es nuestro Tevez. Nuestro Tevez, Marco. Alianza está súper contento con la llegada de Wilmer, de Jefferson, de los hijos que se van, que parten y que regresan, claro, a dejar lo mejor que han producido durante el mundo. Si bien físicamente ya no tienen 25 años, pero seguro que la experiencia de Jefferson y el profesionalismo de Wilmer
van a servir muchísimo para lo que significa Alianza Lima en esta 2021.